porque tienes que entrar bendecido. Pasa, por favor. Y eso, sí, no, es que no voy a poder, porque por lo que sea no va. A lo más porque está muy lejos. A ver. No, porque lo que sea no va. Gracias, Juan. Si ya hemos aceptado en este momento de la charla que somos un pueblo que en líneas generales no conocemos el código fuente, ¿cierto? Que lo ignoran incluso los arabistas. ¿Por qué? Porque los arabistas estudian el árabe como una lengua muerta y no como una lengua viva. 1, porque la estudian como una lengua culta y no como una lengua popular. 2, y sobre todo, la estudian como si se hubiera mantenido en formol desde el principio hasta ahora. Claro, la gente olvida, y como olvida, Bania acaba siendo baño. La gente olvida, y Nan acaba siendo nana. La gente olvida, y Masjid acaba siendo mezquita. La gente olvida, pero mantiene los sonidos básicos, los claves. Entonces comprenderán que flamenco no puede provenir de Holanda. Lo que ocurre es que los que intentan buscar el origen de la palabra flamenco no conocen el código fuente y además cometen un error historiográfico imperdonable: creer que este pueblo se exterminó como las ratas, se exterminó como los dinosaurios, como si hubiera caído una bomba y hubieran acabado con todos nosotros. Es cierto, yo suelo poner este ejemplo porque es muy chulo y porque todo el mundo lo entiende. Es verdad que mucha gente se fue, claro, antes de la expulsión de los moriscos y después con la expulsión de los moriscos. Pero no es igual el que se va antes de la expulsión y se llama el Aquel, es decir, el que tiene la razón y mantiene el nombre del Aquel. No es igual el que se llama Chacho y mantiene el nombre Chacho, al que una vez converso se llama Bargach, se llama Koboch. Y cuando va, ya tiene un nombre castellanizado. ¿Lo ven? Muchos de los que se fueron con las llaves de su casa, hablando de llaves. Y por eso los niños cantan: ¿dónde están las llaves Matarile? En el fondo del mar Matarile. En árabe Mauta significa muerte y Rilla significa viaje. Mauta Rilla es muerto durante el viaje. Ahora vuelven a cantar otra vez la canción que cantaban los niños. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje. En el fondo del mar, muerto durante el viaje. Porque lo que están cantando es la huida de los descendientes, los nuestros andalusíes, que van hacia el norte de África y se mueren en el camino, exactamente igual que está pasando ahora, pero en dirección contraria. Y por eso hay gente que todavía conserva sus llaves de su casa de Granada, colgar la chimenea de su casa de Chagüe. Porque ni han perdido la llave, ni han perdido la esperanza de que en algún momento ocurra algo tan hermoso como que se reconozca que también eran tan andaluces como nosotros. Sin más. Muchos se fueron y se llevaron al andaluz en formol, y eso no es flamenco. Se llevan música andalusí, y eso no es flamenco. Muchos sefardíes se van y llevan la música sefardí cargada de nostalgia, cargada de pena, pero eso no es flamenco. ¿Qué es el flamenco? El flamenco es el dolor que se queda, del que se mantiene aquí y resiste a no perder ni la sonoridad de su garganta ni la musicalidad de su alma. ¿Y eso cómo se demuestra? En palabras tan hermosas como flamenco. Blas Infante, con su intuición mágica, ya apuntó que podría provenir decía él, Falabengú. Decía Bengú, y lo decía con una G. ¿Por qué lo decía con una G? Yo recuerdo dar una conferencia en Rabat, y cada vez que decía flamenco, el traductor decía flamengo. Y yo decía, qué curioso. Cuando quieren adaptar el sonido K, kef, sabéis que en árabe hay dos sonidos K. Está la K y está la kef. Kaf, kef. Parecen iguales, ¿no? No. Una es gutural, que se ha mantenido, por ejemplo, en la comunidad gitana o en muchos arrebales, cuando la gente dice, ¿qué quieres? ¿Pero qué me dices? Esa es la kef. La alquería. Esa es la kef. Y la se mantuvo en esta palabra tan hermosa.
Feler significa campesino, pero también significa bendición. Y en las oraciones aparece en todas, la de la mañana, la tarde, las 5 oraciones del día para los musulmanes, aparece la palabra feler, que significa que rezar te hará sentirte bien, te hará sentirte bendecido. Feler. En Darija, es decir, el árabe que más se parece a nuestra algarabía, no se dice feler, se dice fler. Se dice fler. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material, eres un mindún, que traducido o declinado es minduni, y es el origen de la palabra mindundi, pero también de la palabra mendondo, que es un mote muy popular en Andalucía, los mendondos, o mondongo. El mondongo es lo que se hace con lo que sobra, con la casquería. De hecho es el origen también de la palabra móndiga, que es la albóndiga. En Cataluña se dice mondinguillas. Mandunguillas, es la misma palabra. Es la misma, de mandunga. ¿Por qué? Porque las vocales olvidarlas. La M, la N, la D, ¿lo ven? En el mismo lugar. Por eso cuando... Lo digo porque a partir de ahora, si me permitís, a partir de ahora humildemente, lo digo con todos los respetos, porque, repito, cuando empecé la charla lo comenté, para mí es un honor estar aquí y estar rodeado de maestros de los que he aprendido muchísimo. Entonces, lo único que voy a hacer es complementar lo mucho que yo he aprendido intentando decir, ¿por qué no añadimos estas claves para entender muchas de las cosas que sabemos que pasaban, pero no sabíamos por qué podrían pasar? No digo que sea la causa, digo que puede ser una de las causas, pero vamos a tenerlas en cuenta. Cuando la gente dice almóndiga, no lo estoy diciendo mal. ¿Lo ven? No. Es que están diciendo mindún, mandún, sin nada. Pero el otro grado de expropiación es mucho más brutal, porque contiene lo material y lo inmaterial. Es cuando te prohíben no solamente quitan lo que tienes, sino te prohíben ser quien eres. Te prohíben hablar lo que hablaba, vestir lo que vestía, rezar a quien rezaba. Entonces no eres un mindún, eres un menkub. Menkub es marginado, excluido, desahuciado. Si pudiéramos descomponerlo en 2 sonidos, man es persona, kub es echado. Fijaros que menkub es lo más parecido a un desahuciado. Así que fijaros si la intuición infantiana era mágica, ¿eh? Lo sabía, lo sabía. Y por eso, nada más llegar, lo primero que hace es buscar un maestro sirio para aprender árabe. Y por eso tiene documentos que son maravillosos, hermosísimos, como intentar comparar el morisco, es decir, el árabe andaluz que persiste después de la conquista en la garganta de quienes han aprendido castellano, y compararlo con el caló. Eso lo hace Infante. Quiero que vean que el significado de flamenco, como inicialmente la persona que se queda condenada a vivir como un topo en una cueva o en una choza, mi abuelo, mi abuela, que no estoy hablando de hace 4 siglos, que estoy hablando de antes de ayer, los flamencos encuentran palabras dentro del universo andaluz y de los flamencos que son iguales en su significado. Por ejemplo, jácara. Jácara es el masdar, es el infinitivo del verbo humillar. Cantar una jácara es cantar un cante de alguien humillado. Y en el caló, jaque también significa lo mismo. Serrana, otra palabra de doble alma, porque también es charrán en el caló y sarrani en árabe, y que significa persona de mal vivir, persona arrabalera, persona excluida. O chacona, que le da el apellido ni más ni menos que Antonio Chacón, que viene del árabe shakuna, y que significa lo que hacen los humillados. 3 palabras que están, hay muchas más, pero que están íntimamente unidas al significado original del flamenco. Pero también palabras del universo negro, de las lenguas vernáculas de los negros.
en Al-Ándalus, antes, después, siempre hubo negro. Siempre. El componente negro, igual que el componente gitano, igual que el componente judío, cristiano o musulmán, es clave para entender lo que somos, con una diferencia. Ser cristiano, ser judío o ser musulmán no te hace diferente de pellejo afuera. Cuando la gente dice que ese es moro, ese es árabe, no te has enterado de nada. Se puede ser musulmán y ser andaluz, y ser árabe y ser cristiano. Un árabe es quien habla en árabe o pertenece a la cultura árabe. Un musulmán es alguien que profesa la religión islámica. Y un andalusí es un ciudadano del Andalus, que podría ser cristiano, judío, musulmán, gitano o negro. ¿Cuál es el gran problema nuestro? El gran problema nuestro es que como todo eso lo han lobotomizado de nuestros libros de historia, somos capaces de recitar de memoria desde Isabel y Fernando hasta Felipe VI, que es uno de nuestros 4 reyes actuales. Ya sabéis que hemos pasado de tener 2 a tener 4 como la baraja. Pero somos incapaces de tirar para atrás, porque eso lo han lobotomizado. No somos capaces de armar esa historia, hasta el punto de que todavía hoy nuestros niños y nuestras niñas son incapaces de diferenciar las palabras árabe, andalusí, moro, morisco, musulmán, porque para todo sigue siendo alguien que no es de aquí. Es gravísimo, porque eso implica extranjerizar. Al momento a Averroes significa extranjerizar al momento al ciego de cabra, significa extranjerizar el momento a Gualada, significa extranjerizar 8 siglos políticos y más de 10 siglos culturales de nuestra península, y especialmente de nuestro país. Uno de los componentes son los negros. Los negros son los mismos que aparecen en las termas de Herrera jugando al boxeo. Los negros en Al-Ándalus eran llamados kurros. La palabra al-kur significa del color del alquitrán, tribu negra, del color de las piedras negras. Negro kurro es negro negro. Eso es muy común en el árabe. ¿Sabéis cómo se dice desierto en árabe? Sahara. El desierto del Sahara es el desierto del desierto. ¿Sabéis cómo se dice cueva? Perdón, cueva no, cuesta. Es mejor este ejemplo. Cuesta. Se dice cava. La cuesta de la cava es la cuesta de la cuesta. ¿Lo ven? Los negros curros son los negros negros. En Mauritania, a los que son negros se le llaman al-kur. Y los que no son negros son an-nar, son del color del fuego. Ese es el origen del apellido Aznar. Está muy bien. Es muy interesante que Aznar sepa que su origen, el origen de su apellido, proviene del árabe igual que el de Tejerina. De la misma raíz que atajarre, tajar, que es lo que sale. Tajar es lo que sale de la parte de atrás. De hecho, tajarín es muy interesante. Tajarín, tajarina, cuando termina en ino, en ina es la profesión. Es el que lo recoge. No lo estoy diciendo con ofensivo. Fijaros que en Darija, por ejemplo, una persona tajarín es una persona que tiene miedo, pero porque está cagada de miedo. Todavía no lo decimos nosotros, está cagadita de miedo. Ya, pues eso es tajarín, tajarina. Venga, pues para que lo sepan. Bueno, perdón. Ellos lo sabían 2 años antes que nosotros. En la lengua de los songhai, para entender muchas de las palabras nuestras que provienen o que pueden provenir del origen de las lenguas vernáculas de los negros y de las negras, yo viajé al universo de los songhais. ¿Por qué ahí, precisamente ahí? Porque saben que en la curva del Níger hay una impronta andalusí descomunal, donde están, por ejemplo, los restos de Alfasasi, el cordobés, donde los templos, las mezquitas, las levantaron el Garnatí, porque el principal historiador es un descendiente de Mahmud Kati, que son los godos,
son negros como tu pantalón, pero son descendientes de Andalucía. En la lengua de los negros, de los vernáculos, de las vernáculas de los songais en la curva del Níger, conviven. Por una parte, el árabe. ¿Por qué? Porque son pueblos islamizados. De otra parte, su lengua vernácula, y de otra parte, la influencia andalusí o incluso castellana. De hecho, los songais dicen, por ejemplo, a los desiertos lo llaman ondas, y a los pozos le llaman vasos. Entonces es una lengua fantástica para utilizar como espejo y contrastarla con palabras del flamenco. Voy a decir ahora muchísimas palabras del flamenco que pueden tener su origen en la algarabía. Muchísimas. Pero todas son distintas entre sí. Sin embargo, hay muchas palabras que se parecen muchísimo. Fandango, zorongo, tango, milonga. La desinencia engo-enga es quien realiza una acción. Ahora quiero que vean los infinitivos. Turu significa la lengua de los songais correr, salvarse, huir. Zorongo, el que huye. Fandan, fanda, significa vagar por los caminos. Fandango, el que vaga. Tan, que es una palabra bellísima. Tan es el que abandona la orilla. Tango, el que se aleja. Y ahora díganme, flamenco, marginado, excluido, jácara, humillado, chacón, el que realiza los trabajos más infames. Zorongo, el que huye. Fandango, el que vaga. Tango, el que abandona la orilla. Todas pertenecen a una misma familia semántica. El pueblo que se queda aquí y que resiste a no olvidar. ¿Lo condenan al analfabetismo? Sí. Y acogemos y hacemos un patrimonio inmaterial de la humanidad, edificando en el aire una biblioteca que no puedes derogar. ¿Que me quedan 10 minutos? ¿Sí? Pero si acabo de empezar. Pido perdón. Un poquito más. Vale, pues entonces voy a ir más deprisa y voy directamente al grano. Sí, ve pasando. Ve pasando. Sigue, sin ningún problema. Sigue. Sigue, vamos a quedarnos aquí, en la de atrás. Vamos a quedarnos aquí. Ay, qué pena. Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Son muy pocos, ¿vale? Son muy pocos ejemplos de cómo entiendo que podríamos incorporar el conocimiento de la algarabía para entender mucho mejor qué nos ocurre en el andaluz. Voy a poner simplemente algunos ejemplos, no muchos, ¿vale? Algunos, los que se me vengan a la cabeza, más los que estaban aquí, pero algunos más. Primero, vamos a hablar de la pervivencia sonora, de cómo hemos mantenido en nuestra garganta sonidos anteriores. Por ejemplo, en el árabe hay 5 sonidos parecidos a la S, Z, C castellana. Está la sin, la shin, la zain, la za y la zo. Cuando yo tengo que aljamiar para aprender castellano, cada pueblo escoge una. Y eso es lo que ha provocado diferencia de pronunciación concretamente en ese sonido. Yo soy de la Vega del Guadalquivir, yo sesero. ¿Por qué? Porque cogí la sin. Los de la subbética cordobesa escogieron la zain, y por eso dicen Luzena y Virgen de Araceli. Los que escogieron la shin, en Chiclana, dicen pisha, y dicen shosho, y dicen koshe. Los que escogieron la fa, cecean. Los que escogieron la zo, soso. Por ejemplo, en muchas zonas del Valle del Genal, en la zona de la Axarquía, en muchas zonas de la Alpujarra, el disparate lingüístico de que cambiamos la forma de hablar conforme vamos subiendo de altura es de tal magnitud que si algún día vamos a la Everest todos juntos, vamos a comprobar cómo vamos cambiando de los sonidos porque vamos subiendo. Fijaros qué cosa más maravillosa, ¿eh? Qué pueblo tan hermoso. Claro, somos un pueblo descomunal, porque hemos sido capaces de tener una garganta tan lábil, tan espectacularmente amoldable a cualquier sonido, que somos bilingües de nacimiento. Hablamos perfectamente castellano y andaluz. No tenemos ningún tipo de problema. Pero hay pueblos que no tienen una garganta tan lábil. ¿Por qué? Porque no
tienen la naturaleza resiliente que tiene nuestro pueblo. Ian Gibson, uno de los hispanistas más importantes al que le debemos tanta lucha por Lorca, se va a morir la criatura y no va a hablar en andaluz. ¿Y por qué? Porque no puede, porque su lengua es inelástica. No tiene los sonidos emparentables a los nuestros. Sin embargo, lo que voy a decir puede que sorprenda, ¿eh? Lo que voy a decir es muy sorprendente. Cuando un andaluz o una andaluza se va a otro sitio y cambia la forma de hablar, es porque no tiene conciencia de la que habla, pero está comportando como un verdadero andaluz. Es sorprendente lo que estoy diciendo, pero es verdad. Es decir, lo que está haciendo es, de nuevo, ser resiliente y amoldar su garganta al sonido que acaba de llegar para seguir sobreviviendo. Exactamente igual que hicimos antes. Y por eso es tan espectacular que un sonido andaluz en Glasgow suene exactamente igual que en los palacios. Y no lo sabe. Recuerdo hace muchísimos años, cuando vi por primera vez ¿cómo se llaman? Los Escarabajos, que es un grupo de los palacios que hace versiones de los Beatles, que empiezan diciendo, bueno, somos de los palacios y vamos a hacer unas cancioncillas aquí de los Beatles. Y cuando... y eran exactamente iguales. Eso no lo puede hacer a la inversa Ian Gibson. ¿Lo ven? Hay peridencia sonora, por ejemplo, en las consonantes, como he dicho. Hay peridencias sonoras en las palabras. Por ejemplo, bujero. Bujero es una palabra del andaluz, claro, que viene de bujaira, que significa lago. Entonces tú has mantenido intacta la palabra. Está diciendo el bujero, el lago, el agujero. Lo que pasa es que es una palabra que se le parece mucho. Agujero, bujero. Ahí la tiene. Por ejemplo, nosotros aspiramos la H. Bueno, sí o no. Depende de qué palabra estamos diciendo. Por ejemplo, Java. ¿En Java aspiramos la H? No. Es que Java en árabe es parte. Con ja. Entonces estamos diciendo Java. Estamos diciendo lo que hemos dicho siempre. ¿Estamos aspirando la H? No. Estamos diciendo Java. Las aliteraciones. Carlos, Sergio. En árabe, como sabéis, hay letras solares y letras lunares. ¿Conocéis eso? El alifato tiene un componente mágico descomunal. Se cuenta que una de las claves del alifato del árabe es que tiene 28 letras, que es las que resultan de multiplicar 7 por 4, que son los 4 humores íntimos del cuerpo y los 7 cielos, el número mágico del 7. De forma que en cada palabra estás tú y está el todo. ¿Vale? Pero la mitad son solares y la mitad son lunares. Entonces, las letras solares fagocitan el sonido que viene después. Por ejemplo, azahara. Cuando intentan escribirlo, al castellano ponen al-Sahara. Perdóname, es que no es así. O lo pones en árabe, es decir, o lo pones en alifato, o lo transliteran. Pero, como es una solar, es azahara. ¿Lo ven? Es que es solar. Luz. Luz es nur. No, Nuria es la de la luz. No es al-nur, es an-nur. Como es an-nur, ahora entiendes por qué dices carne. Dices carne igual que decimos an-nur. ¿Eso quiere decir que es la causa de todas estas...? No, pero es una causa más. ¿Se entiende? Es una causa más. Por ejemplo, el sonido V. Esto es chulísimo. El sonido V, el sonido B, no existe en el castellano por más que se esfuercen. Pero sí existía en al-Ándalus. En el árabe, cuando tienes que transliterar el sonido V, se utiliza la F. Por ejemplo, ¿cómo dicen Venezuela? Dicen Venezuela. ¿Cómo dicen televisión? Dicen Televisión.
¿Cómo dice vino? Fino. Fino. Fino es la transliteración de vino. Y a la inversa pasaría con el vito. Vito es fitu, que significa esclavo. Es baile de los esclavos. La mayoría de los bailes del flamenco tienen una procedencia negra o esclava descomunal. Ahí... Es que voy fatal. Voy rematadamente mal. Muy mal. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. ¿Me dais 15 minutos? Bueno, porque como voy tan mal, vamos a poner alguna cosilla para... Me va pasando lápida porque si no es que va a ser fatal. Mira, hablaba de estos sonidos que se han mantenido. Por ejemplo, mira, en las comarcas, por ejemplo, de Herrera, en ese entorno, le llaman la comarca de la E, porque pronuncian con la E. Y todos están diciendo que eso es como consecuencia de la repoblación asturiana. Claro, porque vienen asturianos, y claro, todo el mundo, en Herrera, que tiene unas termas descomunales, empiezan a pronunciar con la E. Claro, lo mejor es que con Imela, la E, la A, era E. En realidad, es una pervivencia sonora que ya existía. ¡Ay, esto es muy chulo! Os va a encantar. La pervivencia de significado. Yo vivo en Almodóvar. Almudogwa significa en árabe la circular. Porque antes había un templo, probablemente solar. El nombre prebético de mi pueblo es Cárbula, que puede que sea Carbaal, la ciudad de Baal, que después es Mercar y que después es Hércules. Es lo mismo que Garanat, que es el origen de Granada, la ciudad de Anat, de la diosa que después es Astarte. Pero claro, los sonidos se van adaptando. Carbaal acaba siendo Cárbula, pero el templo era circular. Entonces cuando se produce una nueva civilización y ve que el templo es circular, le llaman la Almudagua, la circular. En árabe están diciendo algo que ya preexistía. El castillo de las guardas. Guarda en árabe es rosa, es el castillo de la rosa. El sonido Zahara, vinculado a la diosa Venus, es descomunal. Donde veáis a Zahara o Zaharas, es muy probable que haya templos a Venus. Zahara de la Sierra, el castillo está en un lugar donde había un templo a Venus. Es el templo a Venus, que luego es la flor, el tiempo de las diosas madres. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Es importante que entendamos en este momento que va a haber una comunión de palabras y de cultura en la comunión de marginados. Yo lo he llamado bronce. Entonces, en esa comunión de bronce se produce una comunión de sonido. Lo digo porque hay un momento que se produce más o menos en el siglo XVIII en el que se racializa a todo el marginado llamándolo gitano. Es decir, porque la comunidad gitana fue capaz de abrazar a la generalidad de los marginados. Y ese magma al final acaba siendo conocido ad intra y ad extra como gitanos. Pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque lo demuestra la comunión de las palabras. Entonces, si me permitís, voy a hacer una cosa, Juan. Voy a hacer una cosa, ¿me permite? Me voy a quedar aquí sentado para ir más rápido y así no interrumpir a vosotros. ¿Qué es lo que se mantiene? Básicamente, ¿qué es lo que se mantiene en los sonidos? Lo que se mantiene, como decía, básicamente lo sagrado. Porque tú no vas a renunciar a la forma en que rezaba. Lo harás de puertas para adentro, pero no renuncias a eso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay... aquí ponía, por ejemplo, palabras que están en comunión con varias lenguas de las comunidades marginadas. Por ejemplo, caramba. Caramba es caramba, que es nobleza, dignidad. Y a los flamencos se le dice caramba. También se le dice agua, en la parte de abajo, agua, que significa, que viene del árabe aqua, que significa más fuerte. O el saludo flamenco por excelencia, que es salud y aire. Salud y aire. Uira es libertad. Salam es paz. Salam wa uira. Paz y libertad. Salud y aire. Pero muchas palabras son comunes, de sonoridades similares. Por ejemplo, duca
porque viene del sánscrito, es una palabra esencialmente del romanó. Es caló andaluza. Pero en árabe, viu significa sentir y alam significa dolor. Viu kalam es sentir dolor. Entonces, esa comunidad entiende que las palabras comunes son muy fáciles de aceptar. Como no tengo tiempo para pararme en todo esto, por ejemplo, es que hay mil palabras que si incorporamos el código fuente vamos a entender mejor. El sonido tan sevillano de mi arma es una forma muy común de felicitarse en el norte de África para desearse la bendición, que es mi alma, es con las bendiciones. El sonido taranto, que viene de la raíz tarab, que significa duende. El duende es el tarab. Pero fijaros que tarab es éxtasis, es la conexión mágica propia del sufismo, de la religiosidad popular. ¿Y cuántas palabras pueden provenir de ahí? Taranto, taranta, incluso la misma tarara que cantaba Lorca. Pero lo que voy a intentar es haceros ver que en el flamenco es un nicho de muchas de estas palabras, o bien conversas o que han mantenido intacto el sonido. Una de ellas es, por ejemplo, soleá, otra martinete. La soleá y el martinete son esencialmente las dos llamadas a la oración que se han mantenido intactas en la sonoridad de lo que se canta, sin saber qué se está haciendo. La llamada a la oración, la primera, es la salá. Salá es la llamada a la oración, en general, de las 5. En realidad tiene un significado más místico, no puedo entrar para hacerlo ver. La sala, el plural es salawá. Cantar por soleá es cantar por oraciones. Cuando se llama por segunda vez a la oración, se dice marratain, marratín, martin. El martinete es la segunda llamada a la oración. Por eso los martinetes se cantan redoblados y por eso las fatigas son dobles. Pero es una palabra encriptada, como las que ponía los ejemplos al principio. Van a escuchar ahora un fragmento bellísimo de cuando presenté el libro En Baño de la Encina. Hice sonar una llamada a la oración y que de forma espontánea el guitarrista se incorporase a la soleá y la cantase un cantador de allí, de Baño de la Encina, que se llama Antonio Enlaruta. Un amigo de Granada cogió esta pieza para hacerla sonar en el homenaje del asesinato a Lorca en el río Ainamar, que sabéis que significa ojo y lágrimas, la lágrima del ojo, ¿no? Esto es...
como han comprobado, la musicalidad de una soleá de Alcalá y un Salah es idéntico. Y esto ocurrió de forma completamente natural, sin ensayar. Un hombre del pueblo fue capaz de hilvanar una llamada a la oración con una soleá de forma natural. ¿Por qué? Porque la palabra Salah es una palabra conversa que al final acaba siendo soleá y acaba siendo aparentemente soledad. Pero no. Pero no. Lo mismo le ocurre a otra palabra clave del universo de los flamencos, que es seguidilla. La seguidilla no proviene de seguidilla. No tiene nada que ver ni en la musicalidad, ni en la métrica. El componente sagrado de la religiosidad popular que tiene la seguidilla viene de su palabra, de su origen, que es siquiría. Siquiría significa borrachera, significa embriaguez, divorciar el alma del cuerpo. Por respeto al resto de compañeros y de ponentes, creo que debería terminar ahora. Tengo mucho que decir de todo el universo de los flamencos. Pido disculpas por haberme extendido quizás en la parte del inicio, pero creo que es mucho mejor así, hacerlo de forma espontánea. Y me comprometo, si queréis, un día pues venir a Benamejí, donde os apetezca, para hablar de mucho más componentes de los flamencos y explicar mucho más de los orígenes de los flamencos. Pero déjenme que diga simplemente dos cosas para terminar. La primera, habéis visto el componente negro, el componente gitano es clave, es determinante. Sin la gitanidad tampoco existiría el flamenco tal como lo conocemos hoy. Y hay un hecho clave para entender la infamia que se ha cometido por parte de la centralidad española con el pueblo gitano. Quizá el momento más álgido, después de las persecuciones previas de las órdenes de Isabel y Fernando, son las órdenes de prisión general que tuvieron lugar en 1748. Sabéis que la madrugada de la noche de Santa Ana, a finales de julio, por orden común de la Iglesia Católica y de los Ilustrados, fueron apresados 12.000 gitanos en España. Toda la gitanidad fueron apresados y separados, los hombres de las mujeres. Los hombres fueron dirigidos a la Carraca de San Fernando, a Cartagena y al Ferrol, las mujeres esencialmente a Málaga, también en menor medida Córdoba y Sevilla. Y vaciaron la gitanería de toda España. La mayoría de los pueblos se resistieron, y pueblos como el de Benamejí protegieron incluso a los gitanos de sus pueblos, para que lo sepáis. Ocurrió en muchísimos lugares, pero lo cierto es que la orden era eugenésica, la de extirpar, exterminar la especie, a los distintos. Pero eso dio pie a que muchos gitanos, que ya tenían, digamos que habían diluido todos los componentes anteriores en su pueblo, cuando fueron a lugares como por ejemplo Galicia, al Ferrol, pues se llevaron sus cantes allí. Y allí cantaron, por ejemplo, farruca, que viene del árabe faruca, que significa el que distingue la verdad de la mentira. En la farruca se dice, y allá arriba el limón y abajo la oliva, y arriba los dos, fatiga las mías. Fatiga viene del árabe fatija, que es el comienzo del Corán, que es lo que más repite un musulmán a lo largo de su vida. Por eso hay que ver las fatigas que cuesta una cosa, es las veces que hay que pedirlo para que ocurra. Pero en la fatiga se dice Bismillah Rahman Rahim y Alhamdulillah Rabbi Alamin. Y Allah Rabbi Alamin. Y allá arriba el limón. Están rezando. Y son gitanos. Pero porque ya se ha diluido todo el componente anterior de los bronces. Y arriba los dos, porque y Allah Rabbi Alamin es arriba los dos porque está el mundo de arriba y el mundo de abajo. Eso a mí me ocurre, por ejemplo, en la petenera, que es bellísimo y no puedo, me encantaría, me comprometo a venir otro día a explicarlo, ¿no? Pero la petenera es una palabra de origen, de transliteración, de un significado sufí al castellano. Hay muchísimas palabras que tienen ese arrastre también del castellano en los flamencos. Por ejemplo, la gente dice los santolios, que es los santos óleos, o dice la canariega, que es la canal griega, que daba acceso, por ejemplo, a San Lucas. Eso viene del castellano. La petenera, no sé. La petenera. ¿Lo cuento? Sí. Bueno. Cuando cuento lo de la petenera, intento ser lo más fiel posible a lo que explica la tradición. Por eso cada vez que lo digo se parece tanto, pero porque intento ser muy fiel. En la tradición cuenta que antes de que existiese la eternidad, Dios ofreció la libertad y el poder nombrar a las cosas, a las montañas, a los ríos, a los árboles,
y todos lo rechazaron porque sabían el riesgo que asumían aceptando semejante responsabilidad. Entonces Dios se lo ofreció al ser humano, que es el único ser necio que sabía que aceptaría. A cambio le permitió vivir en el paraíso. Al-Jannah, de viene la palabra chana. La chana es el paraíso. Le permitió vivir en el paraíso, con una sola condición: no podía morder la manzana. Es decir, te hago libre para que seas esclavo. Claro, el ser humano tenía que morder la manzana, porque era su instinto. Si tú me das la libertad, es para desacatarla. ¿Y qué hizo? Morder la manzana. Cuando muerde la manzana, es descendido de arriba, por eso decía arriba los dos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, es descendido de arriba al suelo. Y cuando Adán toca la tierra y se da cuenta de lo efímero de la vida, que llega la muerte, el dolor, mira hacia arriba y pide perdón. Y cuando pide perdón, le tiran una piedra blanca. Dios le tira una piedra blanca como la leche, dice la tradición. Y cuando Adán la toca, empieza a ponerse negra y a contener todos los males que acababa de cometer y lo que cometería el ser humano hasta hoy. Esa era la piedra negra, la petra negra, la petenera. Y por eso cantar la petenera da mal fario. Y por eso cantar la petenera da mala suerte. Porque la petenera contiene los males de la humanidad. La farruca, la petenera. Y para terminar, os voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, porque es muy ilustrativo y digamos, resume todo lo que acabo de explicar, ¿no? Voy a explicar cómo en un tango arrumbado, un tango, ya sabéis que es una palabra de origen africano, es el que se aleja de la orilla, arrumbado porque se hace a ritmo de rumba, que es un tango más ligero, que el origen de la rumba es de las casas de rumbo, por ejemplo, de Cádiz, de los negros esclavos que toman el camino hacia el Caribe, y para luego fabricar los cantes de vuelta. Y pongo este ejemplo del tango porque es muy clarificador, porque siendo una palabra africana contiene muchas de las palabras y muchas de las sonoridades que ha mantenido la lengua del flamenco, que ha mantenido el andaluz. Hace muy poco entró en la Real Academia Española de la Lengua Federico Corrientes. Federico Corrientes es el arabista vivo más importante que existe y básicamente sostiene la tesis que estamos defendiendo hoy aquí en esta sala. Es decir, que hay muchas palabras del castellano en las que están encriptadas sonidos. Esto parece increíble. Después de 2 días del Halloween en el que te llegan los niños y te dicen truco o trato, que es de nuevo una transliteración de 2 palabras en inglés, que es track or treat. ¿Lo veis? Son 2 sonidos del inglés, que además eso es muy común en Cádiz, cuando la gente dice este tío un guachinay, que es de what's your name, o claro, o es un guiri, que es porque la gente pregunta, ¿dónde está guiris? Pero esos son guiris. O la gente dice, la guanajá, hay que ver este tío un guanajá. Un guanajá es de one and a half, de que quiere tener. Sí, claro, todo esto, pero si alguien whatsappea, está castellanizando el WhatsApp. Pero si lo hace con el inglés, lo ha hecho con el latín, la gente dice, vete nomás por culo. Y procul significa irse lejos. Vete nomás procul, vete lejos. Pero tú lo metes en sonidos que se parecen, ¿no? Lo que quiero decir es que esta tesis tan aparentemente revolucionaria es lo que hacemos todos los días. Problema, que cuando vemos la palabra en castellano no sabemos que debajo está oculta una palabra de la algarabía. Entonces, por ejemplo, Federico Corrientes dice, dormir la mona, que viene de la palabra clásica del vino que era muna, que es dormir la borrachera. Hummer también significa vino. Entonces, cuando alguien tiene una humera, es porque está borracho de hummer, del vino. No sé, los gritos de alabín, alabán, alabín, alabuna, ellos juegan, ellas juegan, pone el ejemplo de atrancas y barrancas, bueno, pone muchos ejemplos. Pero uno de los que pone más chulo es si quiere arroz Catalina. Si quiere arroz Catalina viene de la frase que se le pregunta a la novia y al novio si quiere casarse, que es turit, quieres arruz a la novia Actalina, y la acepta. Turit arruz Actalina, ¿quiere arroz Catalina? Arruz es matrimonio y novia. Arruz, por eso significa arroz en la boda, sin saber por qué. También se canta, fijaros qué hermoso, cuando dice, hay un tango que hace esa canción, que es el ponme la mano aquí, Catalina. Ponme la mano aquí. Ahora vamos a escuchar si queréis. Bueno, no da tiempo.
dice, ponme la mano aquí, Catarina, ¿no? También dice, ponme la mano aquí, Macorina. Macorina, porque Karan también es matrimonio. Macaran es en matrimonio. Macarena es la Virgen de los matrimonios. En la Virgen de los matrimonios está Keiko ya. Macaran. Macarena. Por eso dicen, es muy interesante, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Espada, la Virgen Macarena. No dicen el de la, porque es el ma. Está en el Macarán. Virgen Macarena, la Virgen de los matrimonios. En ese tango, con el que voy a terminar, en ese tango, dice, ponme la mano aquí, Catalina. Y dice, una novia que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. Una novia, una china que tenía se fue a Alemania y no volvió. En árabe, Ana Hazina es estoy triste. Si quien haya escuchado ese tango habrá visto que es de mucha pesadumbre. Quítate de mi presencia que me estás martirizando. Dice, Ana Hazina, estoy triste. Y luego dice, cuando alguien le pregunta si quiere casarse, el Turida Rusa Kalina, en el dolor, al alam, en el compromiso, anía, al alamanía, en el dolor, en el compromiso, Alemania. Yo creo que la conclusión, si me permiten, la conclusión es el desconocimiento tan enorme que tenemos en general, las andaluzas y los andaluces, sobre el código fuente, es decir, sobre la lengua hablada por más tiempo durante las épocas recientes, si tomamos más o menos el último milenio, los últimos 2000 años. Si tomamos los 2000 años últimos, la lengua más hablada durante más tiempo es de la que somos más ignorantes. Entonces, para encontrar muchas de las claves del andaluz, creo que tenemos que incorporar claves de la algarabía. Es decir, tenemos que intentar aprender un poco de árabe y tener la suficiente elasticidad cerebral para asumir que no es el árabe que se escribe, no es el árabe culto, sino el mismo árabe hablado, de la misma manera que hoy hablamos andaluz. Es decir, utilizar las mismas claves. Si hacemos eso, seguro que vamos a entender mucho mejor todo ese universo que nos rodea. Porque hemos aceptado por normalidad que el río más importante de Andalucía, que nuestra columna vertebral, sea el Wad al-Kabir, y viene del árabe, y nadie lo cuestiona. Que la montaña más importante que el Everest andaluz sea el Muley Hazel, el Mulacén, y viene del árabe. Que el templo más importante sea la mezquita de Córdoba, Al-Masjid. Que el palacio más importante sea la Alhambra de Granada, Alhambra. Bueno, pues lo mismo ocurre con el flamenco. Así que no admitan que viene de Holanda e intentemos que esas mismas claves que asumimos puedan dar explicación al sonido que nos ha acompañado y que espero que nos acompañe siempre a este pueblo. Muchas gracias.